Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Continúo con la segunda parte de este tema que se llama La guerra está ganada. Y la razón por la que se puede hacer esta afirmación descansa en la persona del Señor Jesucristo. Él estaba en una ocasión delante de un grupo de personas que querían oír la palabra de Dios y pronunció este mensaje en el Evangelio de San Lucas capítulo 4 en los versículos 18 al 21, diciéndoles: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiso decir que desde este momento la obra que el Padre me ha enviado a cumplir ya está en acción. Yo he venido para esto. Ahora está en que nosotros querramos ubicarnos en el grupo de estas personas a quienes Él se refirió. No precisamente los que estaban presentes, sino aquellos a quien Él mencionó. Así como declara la descripción de cada una de estas personas a las que Él fue enviado: los oprimidos, los cautivos, los ciegos, los que no tienen esperanza. Así son las dolencias bajo las cuales gime en su alma el ser humano, que se describen aquí como pobreza, quebranto de corazón, cautividad, ceguera, abatimiento. Así es también como el glorioso sanador de estas dolencias, Jesucristo, se anuncia a sí mismo para entrar en acción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para esta gran comisión. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como diciendo, el que quiera incluirse en la lista o el que quiera apuntarse, dígame inmediatamente para hacer esta obra en él. Bueno, nos vamos a sorprender cómo, sin darnos cuenta, verdaderamente todos estamos incluidos en esas descripciones. Este es el cumplimiento de una profecía. Esta profecía, este mensaje, estas palabras fueron pronunciadas por el profeta Isaías aproximadamente 750 años antes de que el Señor viniera a este mundo. Y él les dijo: esa profecía que Dios había anunciado por medio de mí cuando yo viniera a este mundo, hoy se ha empezado a cumplir delante de vosotros. Él vino a sanar el daño que han causado estos terribles enemigos de la vida de la única criatura que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, el hombre, por lo cual debería llevar a cabo una gran obra de redención. Jesús vino como el único que puede sanar, redimir, salvar el alma del ser humano. Y para cumplirlo, tenía que venir a enfrentarse al imperio que ejerce el poder de la muerte, por medio de las cadenas del pecado, del diablo y de la muerte, enfrentándolos en sus propios dominios y vencerlos. Entró en el dominio del pecado y lo venció. Entró en el dominio del diablo y lo venció. Y entró en el dominio de la muerte y bajó hasta donde ella tenía su poder
y con su misma muerte la venció, levantándose de los muertos en su resurrección. Y con este poder vencedor de su resurrección, salvarnos, rescatarnos y darnos una vida eterna que ya no muere jamás. Esta es la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios es salvo. El que cree en el Hijo de Dios es libre. Es Él el único que podía bajar hasta lo más bajo y desde ahí vencer a nuestros enemigos. Y para esto tenía que ser semejante a nosotros en nuestra humana debilidad, pero con el poder de la santidad de Dios. Eso significa que Él fue ungido. Eso significa que el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso significa por qué Él podía traer buenas nuevas a todos los que estaban sumergidos en esta esclavitud. La santidad con la que Él fue ungido es la misma naturaleza de Dios. Aunque Él fue humano, Él tenía una naturaleza divina y santa y enfrentó al pecado con la misma santidad de Dios. Enfrentó al diablo, enfrentó a la muerte, y estos enemigos no pudieron vencer la santidad de Dios. Y es a donde Dios nos quiere tener, a donde Dios nos quiere levantar y llevar, a esa naturaleza maravillosa y eterna de Dios. La santidad de Jesús fue el gran poder que Él usó para vencer el pecado, el diablo y la muerte. Esta fue su carta de poder. Esto nos hace ver por qué nosotros nunca podemos luchar contra el pecado y vencer. No podemos luchar contra el diablo y vencer. No podemos luchar contra la muerte y vencer, porque nosotros no tenemos una naturaleza santa y divina como la que el Señor Jesucristo tuvo para enfrentar. Por eso, en la Biblia dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Ahora veamos más de cerca el gran daño que han causado estos terribles enemigos confabulados para destruir a lo que llamamos el imperio de la muerte. ¿Quiénes son los pobres? ¿Y qué son las buenas nuevas que Jesús les trae? Bueno, en el idioma hebreo se nos dan tres descripciones acerca de quiénes son los pobres a los que se refiere en la Biblia. Bueno, una referencia es a aquellos que no teniendo influencia o poder o ayuda o prestigio, los declara como los pobres. Otra descripción es aquellos que están avasallados y oprimidos por los infortunios de la vida, sin tener nadie quien los pueda sacar de ahí. Una tercera descripción es que aquellos que viéndose vencidos se ven exigidos a poner toda su confianza en el único que puede hacer algo por ellos, porque no tienen absolutamente ningún recurso terrenal suficiente para enfrentar sus adversarios, adversidades, debilidades, limitaciones, etc. Bueno, aquí tenemos una buena amplitud para entender de quiénes son los pobres a los que Él vino a dar buenas nuevas noticias.
En nuestro idioma tenemos una connotación que describe a los pobres como aquellos que tienen una pobreza que los golpea hasta ponerlos de rodillas. Los describe como la pobreza absoluta y despreciable. Y sin embargo Jesús se refirió a ellos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué es el reino de los cielos de ellos? ¿Porque son pobres? No, porque en esa condición es cuando ellos pueden clamar a Dios, pueden aceptar la mano que Dios les está extendiendo a través de Jesús. Cuando el hombre llega a reconocer su pobreza y que no puede hacer nada, absolutamente nada, por salir de su vida miserable, es cuando está en la condición de tomar la mano de Jesús y decirle: sálvame, ayúdame, yo no puedo hacer nada. Entonces, ellos, cuando llegan a tomarse de Jesús, son bienaventurados, es decir, muy dichosos, muy gozosos, muy felices, muy bienaventurados. Entonces, bueno, él se refirió a aquel que quiera inscribirse en esta lista, dígame, porque desde este momento yo puedo cumplir este anuncio de cambiar su vida. También hay una referencia en el Salmo 34:6 describiendo así a este nivel de pobreza. Y dice: este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todos sus temores. Bueno, ese es el límite, ese es el instante en que nosotros podemos clamar. Ahora, ¿por qué los pobres tienen tal necesidad de que Dios les envíe a su ungido para darles buenas noticias de salvación? Bueno, debemos admitir que en nuestra humana debilidad, la pobreza extrema y despreciable produce demasiados ánimos negativos, como frustración, decepción, amargura, desaliento, cobardía, desesperanza, desesperación. También puede llevar a una persona a maldecir el día que nació o maldecir a quien le dio la vida. Puede incluso llegar al suicidio o puede llegar a cometer graves delitos en su situación desesperada e impotente por escapar de esa miseria en la que se encuentra. A ellos Dios les hace llegar sus buenas nuevas antes que sea demasiado tarde y que una persona en este estado se pierda. Cristo viene a tocar la puerta de su corazón y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo describe el momento en que alguien abre la puerta de su corazón para establecer una relación personal con Jesús, su Salvador. Hay un versículo en 2 Corintios 8:9 que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, ¿cuál es esta pobreza de Jesús? Bueno, Él siendo rico, teniendo una unidad con el Padre en la eternidad, siendo la unidad del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hizo un paréntesis en esa eternidad
y viendo a la única criatura que él había creado a su imagen y semejanza, perdidos, atrapados por este terrible imperio de la muerte, él decidió hacerse humano y venir a enfrentar esos enemigos terribles, destructivos, y con su misma vida los enfrentó. Aún él tuvo que ir a la muerte para enfrentar a la muerte y vencerla y levantarse vencedor y libertador. Este es el gran poder de la verdadera riqueza de Jesús, su pobreza con la que Él vino a estar en medio de nosotros, con la que vino a nosotros. La pobreza del corazón en el hombre puede llevarlo a la pobreza de Jesús para convertirse en la riqueza de Jesús, es decir, recibir la riqueza con la que Jesús lo quiere levantar. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, experimentamos que la pobreza del Señor Jesús es la riqueza del alma nuestra. Pero saben que una de las condiciones que lleva al hombre a esa extrema pobreza es su orgullo, su soberbia. En ese orgullo y soberbia, Él quiere vencer. Él quiere vencer todas las dificultades, limitaciones, adversidades que la vida le presenta. Y cada vez va cayendo más y más atrapado en su propia pobreza. Bueno, el paso definitivo es convertirte de tu pobreza en la que vives atrapado a la pobreza de Jesús con la que Él venció a los enemigos. En una ocasión, el Señor dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bueno, él, siendo pobre, el hombre quería ser rico, pero no se da cuenta que entre más lucha y querer ser rico, se va haciendo cada vez más pobre, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es vanidad y orgullo, es aflicción de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito el hombre que está aquejado por una pobreza despreciable y absoluta, porque es cuando puede enriquecerse con la pobreza de Jesucristo. Y la línea de separación entre ser y no ser se llama una conversión. Una conversión de tu pobreza vencida, esclavizada, atrapada, sin esperanza, a la pobreza de Jesús con la que Él venció. Una pobreza que puede enriquecerte. Sabes que esta cautividad, esta pobreza puede llevar al hombre a endurecerse en su corazón. Y en esa condición, si él no hace este cambio, si no llega a un arrepentimiento en su corazón de haberse equivocado, de haber querido vivir la vida apartado de Dios, separado de Dios, donde Dios no podía tocar sus planes, ni darle órdenes, ni decir nada de lo que él tenía que hacer. Solamente le decía: déjame, yo puedo. Bueno, ese pecado lleva a una persona a la muerte física, y muerte significa separación. Primeramente, la muerte física es separación del alma del cuerpo. El cuerpo, como dice la Biblia, vuelve al polvo.
como es, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bueno, el alma sale del cuerpo y se experimenta una muerte física. Pero si el alma sale del cuerpo separada de Dios, sin haber establecido una relación con Dios, el alma va a la eternidad, a una muerte eterna. Pero muerte es ausencia de la vida eternamente. Pero no es una existencia inconsciente. El alma sigue viviendo en la eternidad, sea en muerte o sea en vida. Muerte es separación eterna de Dios, conscientemente, sin esperanza, en tormento, porque el lugar, el destino de un alma muerta es el infierno. Sin embargo, la parte que Dios nos ofrece es la vida eterna.